Vamos a hablar en esta tarde acerca de la conversión verdadera. Lo encontramos en la primera carta que el apóstol escribe a los tesalonicenses, desde el primer capítulo y del versículo 2 al 10. Y dice así la palabra de Dios: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos leído un texto hermoso, claro y meridiano en cuanto a sus expresiones, habla de cosas importantes, de la verdad, del estar seguros, de una cantidad de cosas que son importantes para la vida cristiana. Tenemos que empezar con una pregunta. ¿Estamos seguros que todos los que declaran ser cristianos o evangélicos son realmente personas convertidas? ¿Podemos creer en ello? Sí que queremos creer en ello, pero evidentemente encontramos hermanos o personas que no viven la fe como debieran. Por eso podríamos ver una de las tantas encuestas que más de 60 millones de estadounidenses afirmaron haber tenido una experiencia de conversión personal. Qué hermoso, ¿verdad? 60 millones, pero déjenme continuar. Un porcentaje extraordinariamente alto de estadounidenses dijeron que creían en la Biblia, que creían que la Biblia era la palabra de Dios. Es hermoso, ¿verdad? Pero continuemos con estas estadísticas. El estudio en cuestión revela que los evangélicos eran desgraciadamente ignorantes del contenido de las Sagradas Escrituras. Y todavía más, ignorantes del contenido no sólo de la Escritura, sino ignorantes de la historia del cristianismo, e ignorantes también de la teología cristiana. Nos gustaba llevar nuestras Biblias a la iglesia,
De hecho, nos llamaban los hombres o las mujeres del libro. Hoy, desgraciadamente, apenas la llevamos al culto. El contenido de la Escritura, en la mayoría de los casos, para mucha gente que se declara cristiana, se reduce a una serie de versículos marcados que alguna vez les impresionó o no se impresionó. No llevamos nuestra Biblia. Era un buen testimonio hace 40 o 50 años. Ya se nos conocía como los hombres y mujeres del libro, cuando andábamos por las calles con nuestra Biblia. Sobre la historia del cristianismo, la gran mayoría desconocen, como consecuencia de que existe un problema de identidad muy grande en muchas personas, en muchos que declaran ser evangélicos. Hay pues un problema de identidad. Y sobre la teología clásica, cristiana clásica, ¿qué vamos a decir? No hay ningún tipo de interés por ello. Sin embargo, podemos, y de hecho se dice, o podemos decir, es cierto, pero esto es un tema que no me interesa. Maestros tiene la Iglesia, se suele decir. En mi Biblia lo tengo todo, ¿para qué voy a mirar y ver, leer o escuchar predicaciones que hablen de estas cosas? No. Es un tema que no me interesa, suelen decir muchas personas, demasiado, desgraciadamente. Pero lo más lacerante de todo esto es que aquellos que se declaran cristianos bíblicos poco o nada saben sobre los valores de la cultura occidental y de la influencia ejercida por las Escrituras en muchos países de Europa y de Estados Unidos. Algunos temas como el aborto tan actual en nuestros días, en países llamados cristianos, como en el caso de los Estados Unidos, las estadísticas sugieren que la diferencia entre el comportamiento de cristianos evangélicos y los que no lo son sobre este tema las diferencias son insignificantes. Y en cuanto al testimonio de su fe, muchos evangélicos en su entorno familiar y en su entorno social tienen muy poca diferencia o ninguna con respecto a la vida y el testimonio hacia sus vecinos y hacia sus familiares. La Iglesia está viviendo un tiempo malo. Clamamos por un avivamiento, clamamos que nuestras iglesias vengan a escuchar la palabra, pero parte de que no haya bendiciones la tenemos en el mejor de los casos, mucho de nosotros. La conversión auténtica, hermano, hermana, es esencialmente un volvernos a Dios fuera de toda forma de idolatría. Es decir, separar todo aquello que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios. Es dar
La conversión es dar un giro radical en nuestras vidas. Pero no solamente en un día determinado, sino es un giro radical día tras día. En nuestra vida diaria, en nuestras oraciones, en nuestra relación con Dios y con los demás, especialmente con aquellos que son de la misma fe. Es un giro radical que no solamente conviene, sino que es necesario. Es también repudiar nuestra vana manera de vivir. No se trata de que estemos hundidos, ni se trata de que no tengamos gana, porque el hundirse delante de Dios es contradicción. El problema que tenemos en muchas ocasiones es que no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para leer las Escrituras. Nosotros, en nuestra conversión, no se da simplemente el milagro de la conversión de una manera y se terminó, sino que eso se tiene que ver en nuestras vidas. Dame fuerzas, dame una voluntad totalmente amplia, íntegra, para que pueda caminar por tus caminos, para que pueda ver en mi vida tu voluntad. Por eso es importante, para que haya bendiciones en nosotros, en el Hijo de Dios, tiene que haber algo más que asistir, que leer, que orar, sino que todo eso, el vivir, el orar, el escuchar la palabra, debe ser algo que nosotros vivamos y sintamos. Pero de una manera muy especial, comporta siempre en cualquiera de los casos un dejar nuestra vana manera de vivir. Es dejar una manera de vivir que no es conforme a la Escritura, ni conforme a Dios. Y si no lo hacemos, si no cambiamos, si no quitamos de nuestras vidas esa forma de entender la espiritualidad, realmente viviremos de una manera falsa, con una religión que no nos va a ayudar en absoluto. El cristiano debe proseguir siempre adelante, como dice ese himno, ¿verdad? Es proseguir, no volver la mirada atrás, no olvidar aquello que el Señor espera de nosotros. Es importante. Por eso nosotros no podemos ni debemos tener un estilo de vida mundano. No podemos vivir una vida fuera de lo que Dios nos manda y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nuestro estilo de vida mundano no es posible si no nos volvemos al Dios vivo y verdadero, si no nos sometemos a su voluntad, si no nos comprometemos a vivir esa conversión genuina que reclama el Señor. Algunos, dice la Escritura, que se salvarán como por fuego. Serán aquellos que no tuvieron victorias, que sus vidas fueron de derrota en derrota. Sí, fueron cristianos por la gracia de Dios, una vez salvos, siempre salvos, pero una vida sin el gozo, una vida sin la presencia continua del Señor en las vidas de aquellos que viven
viven siendo espirituales en la carnalidad. Es una contradicción, pero nosotros debemos comprometernos de una manera real, auténtica, a vivir esa conversión genuina. Por eso el versículo 9 del texto que leíamos al principio dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué hermosas palabras! Recibe el apóstol Pablo de aquella gente que fueron convertidas por el testimonio de aquellos hermanos de Tesalónica. Es importante para el engrandecimiento de la obra de Dios. Pedimos, vuelvo a repetir lo mismo del principio, pedimos que haya bendiciones, oramos para que nuestras iglesias se llenen, pero están vacías. Vacías muchas veces como nuestros corazones. No hay compromiso. Y sin compromiso, ¿cómo vamos a hacer que la iglesia crezca? ¿Cómo vamos a llevarle la palabra? ¿Cómo vamos a, sin movernos de nuestra casa? Estamos muy cómodos, viendo cosas, haciendo cosas. No tenemos tiempo ni para nosotros mismos. ¿Cómo vamos a tener tiempo para el Señor? Fijaos bien el texto en el versículo 9 de este capítulo 1 de la primera de Tesalonicenses. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis. Aquellos hombres y mujeres que se convirtieron fueron enseñados por el apóstol en la palabra de Dios. Y por eso dice: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Por el testimonio de aquellos que les hablaron, de aquellos que les llevaron el Evangelio a sus vidas. Se convirtieron de los ídolos a Dios. No solamente por el testimonio, que también, sino por la palabra dada para servir. Tenía por objetivo servir al Dios vivo y verdadero. Por tanto, la vida de una persona convertida tiene una nueva orientación que debe ser respaldada por todos aquellos que son hijos de Dios. El neófito tiene que ser educado en la fe, pero no solamente por la palabra, que sí, sino por el testimonio de los hermanos. Hay que darle una nueva orientación. ¿Por qué? Porque antes ellos vivían de espaldas a Dios y ahora viven cara a cara con Él. Es importante que esto se nos quede en lo más profundo de nuestro corazón, que haciendo de lo que estamos hablando aquí, poniendo de ejemplo esa iglesia de Tesalónica, en nosotros, mejor dicho, habrá bendiciones, y como tal también en nuestras iglesias. Porque no estamos hablando de edificios, ni bancos, ni de gentes que se llenan, sino estamos hablando de lo que es importante: que haya convertidos, que nuestro corazón se convierta día tras día en una máquina de salvación a través de nuestro testimonio y de nuestra palabra. Por eso no es posible una fe sin conversión. Una fe sin conversión no trae salvación.
Esto tenemos que explicarlo y esto tenemos que vivirlo. Una fe sin conversión no solo no trae salvación, sino que nos introduce en el camino de nuestra restauración y perdón. En la palabra de Dios no hay fe auténtica sin la conversión. Conversión, convertir, es cambiar, es mudar, es cambiar, es vivir, vivir, como el primer día en el que nosotros conocimos por su gracia al Señor Jesús. No hay tampoco verdadera conversión sin arrepentimiento. No hay conversión sin arrepentimiento. El anuncio del Evangelio empieza con un llamado, una seria llamada al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay conversión. Sin arrepentimiento no hay manera de que tengamos bendiciones. Nosotros necesitamos volver a predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio completo, con lo que gusta y con lo que no gusta al mundo ni a nosotros. Hay cosas que ni pasamos así de pasada cuando leemos las Escrituras. El Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo, el Evangelio que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras, es un Evangelio completo que nos habla de fe, que nos habla de arrepentimiento y que nos habla de salvación. Podemos observar que hoy en día se predica demasiado que todo vale, que bueno que los hermanos estemos juntos en armonía, que haya alegría en los cánticos, en los himnos, pero desgraciadamente son demasiadas las veces que hoy en día la fe se predica sin la conversión. Hay un evangelio light y descafeinado en muchas de las predicaciones de nuestras iglesias evangélicas. Se está cambiando la predicación por el placer de cantar, que está bien, no estoy en contra. Pero nosotros somos llamados al ministerio de la conversión y a través de la predicación, a través de la palabra. No hay otra posibilidad. El evangelio humanista no ayuda, no conduce a Dios. No sabemos en realidad a dónde conduce. Lo cierto es que no conduce a ningún sitio. Puede producir creyentes, puede esos creyentes tener una religión que practiquen incluso, pero que no vivan la fe y el testimonio. El evangelio humanista dirigido al hombre para que se sienta a gusto y se sienta bien, se trata de creyentes, de creyentes raquíticos y faltos de compromiso. No olvidemos que Satanás es
un creyente, que Satanás es y fue un creyente y lo sigue siendo. Él sabe, quizá más cosas que nosotros porque vivió junto a Dios antes de su caída. La conversión auténtica es el medio por el cual nosotros llegamos a formar parte de la Iglesia de Dios. Y somos herederos del reino. A partir de la conversión se produce en el creyente la obra del Espíritu Santo, como nos habla el versículo 5 y 6. Es a partir de ese momento. Ha dejado de ser solo creyente. Ahora es un convertido. Es decir, la conversión es un cambiar, dije al principio y repito, un cambiar totalmente de la manera de vivir, de la manera de pensar. Es un vivir continuo, la fe, dando gracias a Dios. Por eso el versículo 5 nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y continúa el apóstol diciendo, bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Fueron cariñosos, tuvieron paciencia para el consuelo, para acercar a aquellos hombres y mujeres a Dios. Y el apóstol lo dice, no, sabéis, para que no lo olvidasen. ¿Cuál fue nuestra actitud para vosotros? ¿Y cómo nos portamos? ¿Por qué? Por amor a vosotros. Y el versículo 6 continúa y dice, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo, palabra de Dios. Siguieron el ejemplo de aquellos que le predicaron. ¿Qué ejemplo puede seguir el recién convertido o el nuevo creyente ante una actitud, un ejemplo totalmente negativo? Ellos sufrieron mucho, pero recibieron con gran alegría, con profunda alegría, dice el texto, esa alegría que solo da el Espíritu Santo. Por eso, la iglesia local nos puede admitir como miembros. Hoy en día se suele hacer eso, por el hecho de aceptar la confesión de fe. En el mejor de los casos. Pero tenemos que volver a insistir en este tema. Pero sin conversión verdadera no seremos miembros de la Iglesia Universal de Cristo, de esa Iglesia que camina en el tiempo y en el espacio del tiempo de Dios, de esa Iglesia que pertenecen todos los hombres y todas las mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo, y que ninguno de ellos se perderá, ninguno de nosotros, si somos realmente ese tipo de creyentes, porque Dios, el Señor, está a nuestro lado. Sin conversión no seremos miembros de esa iglesia. Podemos estar seguros que necesitamos la gracia de Dios.
fue un día que creíste, un día que diste testimonio, pero no has sentido nada, has vivido una vida como cualquier otra persona, pero ya es momento que te acerques a Dios. Ya es momento para el arrepentimiento. Por eso, sin la auténtica conversión, estamos fuera del auténtico cuerpo de Cristo que es su Iglesia. De esa Iglesia de Cristo verdadera que no tiene locales ni edificios, no, sino que es aquella que se compone de personas convertidas, de personas que no solamente han sentido en sus corazones una vez determinada un gozo ilimitado, sino que son aquellos, que sí, pero que son aquellos. No olvidemos que han vivido la fe, que han disfrutado la fe por la gracia de Dios. Por eso decimos que sin auténtica conversión están fuera aquellos que no tienen esa conversión que les hace vivir en el corazón, no en el pensamiento, en el corazón. Tenemos que vivir la fe. ¿Por qué? Porque, repito nuevamente, la verdadera Iglesia se compone de personas convertidas. Estamos seguros que la conversión se efectúa primeramente de una decisión humana. ¿Por qué? Porque es una decisión humana. El incumplimiento solo acarrea culpa y castigo. Es necesario que clamemos al Señor por ayuda, para que Él entre en tu vida, para que Él llene tu vida de esperanza y de salvación. Y entonces no habrá más culpa y castigo, porque Cristo pagó tu culpa, mi culpa, y la culpa de todos aquellos que por la gracia de Dios fueron cambiados. Hubo en sus vidas una conversión, un cambio que ninguna fuerza humana, nadie ni nada puede hacerlo sino el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aunque parte de una decisión humana, la conversión no es mera decisión humana, sino una decisión que corresponde ¿a qué? A los designios eternos de Dios. La conversión, hermano, hermana, siempre es consecuencia directa de recibir la palabra proclamada, como podemos leer en el versículo 6. Así dice: vosotros venisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo, imitando a Cristo, al Señor. Recibimos la palabra en medio de una tribulación, de un penar, de un momento malo. El Señor llegó a nuestra vida en medio de esa gran tribulación que nos llevó hasta los brazos de Jesús y nos consoló y nos ayudó el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, a pesar de las luchas, a pesar de las caídas, Él está todavía, incluso llorando, como dice la Escritura, viene a decir, con gemidos indecibles,
cada vez que caemos, cada vez que pecamos. Pero Él va limpiando. Por eso dice en la epístola del apóstol a la iglesia de Roma, en el capítulo 10, versículos 13 y 14, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque. Muchas personas invocan el nombre del Señor, pero fijaos bien cómo dice. O cómo continúa. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo? Dice el texto que estamos leyendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Aquí encontramos en estas palabras del apóstol a la iglesia de Roma, a nosotros también, no solo a Roma, a la Roma de entonces, a la iglesia de entonces, sino que será salvo el que invoque el nombre del Señor. ¿Y cómo podrán invocar el nombre del Señor si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí hay un llamado a la predicación. No ponerse en un púlpito como hay muchas personas que les encanta, no, sino en el boca a boca. En momentos difíciles, a principios de los 60, era el boca a boca, no te podías poner a predicar fuera de la capilla. No había libertad, pero se metían con nosotros, pero íbamos y hablábamos con nuestra familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Éramos un testimonio vivo. Y tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque esas personas que más queremos, tenemos que hacer que invoquen el nombre del Señor, que crean en el Señor como su único y suficiente Salvador, que oigan la palabra de verdad y que le prediquemos. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra están unidas, son inseparables. Tienen que conocer a través de la predicación, a través de ayudarles en ese crecimiento, en ese ser que van haciendo nuevo para el Señor. Espíritu y palabra son inseparables. El Espíritu es el autor supremo de la palabra. Y la palabra es la voz autorizada del Espíritu. El Espíritu Santo estamos hablando, evidentemente. Y dice Santiago en el primer capítulo, versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Y continúa otro texto hablando del mismo tema para que lo tengamos claro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí no es una simiente que puede terminarse, que perece, sino de una semilla que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que estará por siempre, porque la salvación nadie nos la robará si en realidad nosotros somos convertidos, genuinos, conversos. ¿Por qué? Porque mediante la palabra de Dios, que vive en ti y en mí, que permanece en ti, en mí y en mí, lo será
para siempre. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como vemos en estos varios de los versículos que hemos leído, vemos que espíritu y palabra son inseparables. No puede haber espíritu si la palabra de Dios no está también en nuestras vidas. La fe viene por el oír, la fe genuina viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, ambas cosas, espíritu y palabra, son inseparables. El Espíritu Santo es el autor supremo de la palabra, y la palabra es la voz autorizada del Espíritu. Así lo leíamos al principio y estamos acabando de nuestra predicación en esta primera de Tesalonicenses, en el versículo 5 del capítulo 1. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Es decir, que por el amor de los apóstoles, por el amor de aquellos que eran hijos de Dios y que fueron comandados a extender el Evangelio, como nosotros también. No nos engañemos. A través, por amor de ellos. Necesitamos tener amor por los perdidos. Necesitamos tener amor por los hermanos más flacos en la fe. Necesitamos ayudarles. Si en realidad era una persona que está a ese nivel y que necesitan de ti, y tú también de ellos, en la entrega y de una manera especial en el amor de Dios, cuando hablamos, cuando recibimos el convertido, y proyectarlo en nuestras vidas, proyectar nuestras vidas hacia los demás. La conversión auténtica se ve en la vida transformada de la persona realmente convertida. Así lo leíamos en el mismo capítulo, versículo 3 y versículo 6, que dice así: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 6, vosotros venisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Tenemos que conseguir a través, y lo estoy repitiendo mucho en esta tarde, lo sé, a través de nuestra fe, a través de nuestra predicación, a través de nuestro saber estar, a través de nuestro encuentro con Dios, a través, repito, de la oración. Debemos con ello ser imitadores de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recibir, a pesar de la tribulación, de la desgana, de la falta de espiritualidad, debemos sacar fuerzas donde hay flaqueza. ¿Por qué? Porque en esa gran tribulación que podemos ser víctimas, hay gozo cuando hacemos lo que debemos
ese gozo que solo lo da Dios a través de su Espíritu a las vidas de aquellos que fueron ganados por la gracia de Dios para el reino de los cielos. El apóstol San Pablo les escribe a los de Tesalónica y en todo el texto que estamos utilizando les anima a seguir adelante a pesar de las tribulaciones que puedan venir, o las muertes, o las persecuciones. Así el evangelista San Mateo nos dice en el capítulo 16 y 20, ¿cómo sabremos si alguien se ha convertido de verdad? La respuesta bíblica es clara. La tenemos en estos textos, en el 16 y el 20 que ahora vamos a leer. La respuesta bíblica es clara. Por su fruto los conoceremos. ¿Cómo sabré? ¿Cómo entenderé que ese es mi hermano y mi hermana? Eso, solo y exclusivamente en su totalidad, lo sabe Dios. Pero el fruto que podemos ver en ello, los conoceremos, y aquellos que no son esos que recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos. Así, como dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. No podemos equivocarnos. Debemos dar gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de escuchar su evangelio. Porque sabemos que nuestro Dios es un Padre amantísimo que nos ama, que su Hijo se dio a sí mismo en la cruz, en todo aquello que fue para Él un precio alto, como Hijo de Dios, y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Quiera el Señor ayudarte, y quiera el Señor que haya en mí y en ti victorias.